Mi infancia en Tenerife, que es de donde soy yo, pues recuerdo muchas cosas, la verdad. Cuando era bien pequeña, es verdad que yo nací en Santa Cruz de Tenerife, pero mis padres se mudaron a un sitio que se llama Punta de Rasca, que está al sur de la isla, una finca que estaba en medio de un paraje que es como muy desértico, ¿no? Y eso ya yo creo que me marcó de alguna manera de pequeña y fue una parte muy, no sé, como muy natural, ¿no? Una manera de criarnos como muy natural. Luego ya nos volvimos a Santa Cruz y bueno, pues recuerdo el edificio donde vivíamos toda la familia, con mis primos, con las puertas con la llave puesta por fuera, jugábamos todos juntos. Recuerdo mucho a mis dos abuelas, ¿no? La española, Rosario, que era una mujer muy alta y muy... una señora seria, y mi abuela Tatiana, que yo heredé su nombre, que era rusa y que, bueno, pues eso ella siempre nos trasladaba a un mundo un poco, no sé, evocador de Rusia y de su infancia allí y de los cuentos rusos, y nos inculcó mucho ese pequeño amor por su madre patria. Mi infancia realmente fue muy, muy feliz y muy rodeada siempre de cariño, ¿no? de amor, la verdad. A nivel, por ejemplo, familiar, la influencia que yo sí que pienso que he tenido es una influencia muy grande, por ejemplo, de mi madre, que por ejemplo, pues nos metíamos en su cama los sábados por la mañana y veíamos revistas de moda y nos encantaba ver pues las tendencias, y ella pues nos hablaba de lo que a ella le parecía, ¿no? Mis tías, que son decoradoras y que también tenían un gusto, o tienen un gusto exquisito, o mi tío, que es arquitecto. En casa de mi abuela siempre se hablaba un poco, ¿no? de este tipo de temas, ¿no? Un poco, también se hablaba de otras cosas, pero yo en eso siempre he intentado ser un poco una esponja de lo que había a mi alrededor, porque me parecía súper interesante todo lo que se contaba cuando se hacían las sobremesas los sábados por la tarde, y ellos hablaban de pues, muchas cosas que yo a veces ni entendía, pero no sé, era entretenido. Pues Dune para mí, yo creo que la vi, yo tendría, no sé, 16 o 17 años, no creo que más. Lo que sí sé es que no entendí nada, no entendí la trama en sí, algunos retazos, pero no me daba tiempo a entender qué era lo que estaba pasando, y al mismo tiempo recibir toda esa información que me daba visualmente la película, ¿no? Que es en lo que yo creo que para mí era superior toda esa información, mucho más interesante que lo que me estaban contando, que era un poco enrevesado, ¿no? Pero sí, a mí sí que me marcó. Sí, la parte académica fue larga. Fue larga, no encontraba muy bien cómo formarme, dónde tenía que ir. La información era un poco más difícil de obtener. No había muchos sitios a los que ir, tampoco eran baratos los sitios, ¿no? Si querías estudiar. Entonces, bueno, pues fui picoteando de aquí y de allá. Mi paso por la Facultad de Ciencias de la Información en Imagen y Sonido, pues me ayudó mucho a entender
parte teórica de este mundo del audiovisual, y luego pues en el TAI que tuve profesores maravillosos como Paco Lucio, que nos ayudó muchísimo a entender las dinámicas de lo que sería un rodaje. Esposados fue un sueño donde todos estábamos soñando un poco lo mismo, embarcados por una cabeza de dirección, ¿no? En la que todos nos volcamos y que nos lo creímos. Desde que Juan Carlos empezó a escribir el guión con Jesús Olmo, ya estábamos súper involucrados porque ya éramos amigos, éramos compañeros en el TAI, estaba también Miguel Toledo y Sebastián Álvarez, que lo conocía del colegio, y a Miguel lo conocía de hacía años también. Fue como una confabulación de diferentes talentos que coincidieron en un momento determinado y que teníamos muchas ganas de hacer cosas y de ofrecer algo, de darlo todo y de trabajar hasta la extenuación. Pero claro, la falta de experiencia hizo que muchas veces el trabajo se volviera insoportable en tiempos y en desgaste, ¿no? Yo recuerdo de no dormir durante días casi, y recuerdo también con Juan Carlos, que el director, ¿no? Fresnadillo, que bueno, pues una complicidad y una compenetración absoluta con respecto al trabajo y al compromiso con el trabajo. Recuerdo que estábamos hablando con Juan Carlos la posibilidad de hacer su película, que era Intacto. Yo estaba preparando El Espinazo del Diablo y me comentó que había hecho un cortometraje que yo desconocía, que se llamaba Esposados, y lo primero que me fascinó era la dirección de arte. Entonces le pregunté que quién había hecho la dirección de arte, porque yo sentí que yo no iba a ser nunca capaz de hacer su película después del cortometraje que había hecho, y dio la casualidad que era Tatiana. Me puso en contacto con Tatiana, nos presentó de hecho, y la propuse si quería ser mi ayudante, que yo pensaba directamente que ella era mucho más buena que yo. 1-1 segunda, marcas A y B. Marca. Gracias. Llegamos a Los Ángeles y yo hice un poco pues como claro, es que cuando hicimos este corto, pues la productora realmente éramos nosotros también, no es que hubiera alguien detrás, ¿no? De peso que nos llevara y que nos guiara. Es verdad que hubo gente que se añadió al proyecto, pero en aquel momento pues me convertí en una especie de auxiliar de Juan Carlos, y pues eso, le organizaba todas las entrevistas y un poco ayudaba a la producción, ya que yo sabía bien, ¿no?, cómo funcionábamos nosotros, y fue algo a lo que no estábamos para nada preparados. Y sí, fui a la gala, fui con Juan Carlos y fue una gala muy, muy estresante y muy dura, y una experiencia brutal para nosotros que éramos, pues eso, jóvenes y con ganas de hacer un montón de cosas. Y claro, pues eso fue un regalo, ¿no? Que de repente nos encontráramos allí. Yo recuerdo bajar de la limusina y no oír mi propia voz de los gritos que habían, porque se había bajado Will Smith, que iba detrás. Bueno, Mortadelo y Filemón fue una peli que fue otro regalo. Yo había trabajado con Javier Fesser ya en publicidad, en anuncios, y bueno, pues ya sabía un poco cómo era, y Javier es súper divertido. Rodar con él es agotador. O sea, tiene una cabeza, como casi todos los directores, ¿no? Como todos los directores, que es muy, es un torrente de imágenes y de ideas que no para, ¿no? Entonces,
Recuerdo un rodaje muy exigente con muchos hándicaps técnicos que había que superar, pero luego realmente sí que fue un rodaje que me dio un montón de alegrías y con el que sí que pude disfrutar al mismo tiempo que hacía la película. Mortadelo y Filemón tenía la complejidad de lo que era trasladar el cómic a la imagen real y trasladarlo para un público que conocía perfectamente lo que era el cómic, ¿no? Es decir, que sabía los personajes, cómo vestían, cómo hablaban, cómo sonreían. Tatiana tiene ese punto también de loca, que yo creo que es por la sangre rusa que tiene, aparte de tener sangre canaria, y es lo que digo, bajo presión de repente trabaja muy bien. Entonces, a priori, una película tan sencilla como era el vestuario de Mortadelo y Filemón, ella se fijó en detalles que no se había fijado ni el propio Ibáñez. Tatiana tiene esa habilidad de buscar un poquito más allá y poner este toque personal que el propio personaje necesita y que nadie hemos caído en ello. O sea, para nosotros ya estaría correcto, pero ella tiene que seguir. Pues mira, para Mortadelo y Filemón yo tenía claro que tenían que tener un vestuario que los tejidos fueran elásticos. El colorido, pues lo que estaba claro es que tenía que tener colorido y que el colorido se tenía que parecer mucho a lo que eran los tebeos y había que mantener esa manera cromática, ¿no?, que tiene Ibáñez de colorear. Y bueno, pues muchos detalles que fuimos haciendo que ahora al mirar atrás me parece mentira que hiciéramos tantos pequeños detalles que luego cuando lo ves después de años que he revisado la peli, ¿no?, que parece mentira que todo quedara, bueno, pues que se fueran sumando y que quedara todo tan bien. Pues Isabel es una de las directoras que más respeto le tengo, y a la hora de trabajar me acuerdo que me imponía mucho pensar que iba a trabajar con ella. Me gusta mucho su cine y me parece una tía muy interesante y muy como cineasta me encanta. Y bueno, fue una película muy bonita de hacer, no sé, como el hecho de rodar en Irlanda, en la plataforma, fue como muy unificador a la hora de estar todos como muy piña y fue una experiencia muy potente. El reencuentro con Javier, con la película Camino, fue sorprendente. Empecé a leer el guión y no podía parar de llorar. Tuve que parar de leer porque no podía parar de llorar. Coincidió con el nacimiento de mi primera hija, Tati, o sea, ya solo cualquiera que sepa de lo que va la peli pues puede entender por qué lloraba yo. Ya una vez conocido Javier, ya después de haber hecho Mortadelo y Filemón, el cambio de rumbo que él tomó me pareció muy valiente y a mí yo realmente esa película la recuerdo como con un cariño especial porque primero porque Nerea era una niña maravillosa que aportaba una luz especial a ese rodaje y luego porque, no sé, a mí me dio una dimensión de lo que es un universo en una cabeza de un director, ¿no? No me sentía preparada para hacer esa peli porque, bueno, pues era época, pero no era... O sea, se veía que
que era un proyecto muy potente, con mucha figuración, mucho vestuario, ¿no? Me leí el guión y me llevé las manos a la cabeza, y sobre todo porque no me sentía totalmente preparada para afrontar ese proyecto. Total, que me reuní con los productores y bueno, pues ellos, entre todos, y sobre todo por lo cabezón que es César, yo conseguí ese trabajo, ¿no? El miedo que tenía Tatiana no era a no hacer bien una película de época, sino era hacer una película de época interesante. Que esos personajes que habíamos visto 1000 veces tuvieran algo distinto que hiciera que tú inmediatamente los entendieras, pero te llamaran la atención porque era algo novedoso. Esa importancia que ella le da a los complementos, que ya incluye los pendientes, que incluye hablar con peluquería constantemente, hablar con maquillaje, bueno, pues es que hace que destaque su trabajo precisamente por esa peculiaridad que tiene respecto a los demás, que es que no puede pasar por alto nada, porque todo eso está tocando al actor. Bueno, yo cuando propuse a Tatiana para hacer Lope, Edmond Roig, que fue uno de los productores, y Jordi Gasul, otro, es que no tuvieron la menor duda de que era la persona adecuada. Y luego la logística, ¿no? El gestionar a un equipo de gente tan grande. Rodamos en Marruecos también, tuvimos que mandar mucho vestuario a Marruecos. Eran tantos los detalles que tenías que tener en la cabeza, que yo recuerdo dormir con una libreta al lado de mi cama y despertarme en medio de la noche y apuntar: no se me pueden olvidar los botones, no sé qué, o no se me puede olvidar que quiero cambiar tal cosa. Y todo lo intenso que fue me lo devolvió la película con creces. Pues para mí lo más bonito era que, bueno, pues una película de época que no contaba una historia de palacios. Contaba una historia de calle de Madrid, de aquella época. A nivel, por ejemplo, cromático, que me quería alejar de los tonos rojos, ocres y tierras, que a mí me parecía que siempre imperaban en la época, y yo quería irme a unos tonos fríos, unos tonos azules. Tienes un trabajo de equipo, entonces todos los departamentos y todas las actividades tienes importancia, y todas lo que tiene que tender es ayudar a la narración. Y luego hay una parte muy importante en la que colaboramos mucho 3 equipos, que son el vestuario, dirección de arte y fotografía, que es la gama cromática. Cada película, antes de empezar, cada obra audiovisual, sea película, sea serie de televisión o lo que sea, entonces hay un estudio previo que es la gama cromática, o sea, hay que buscar que haya una armonía o desarmonía, o sea, porque lo que hay que buscar es lo que queramos definitivamente entre los colores. El vestuario de Lope tiene un montón de intrahistorias y de momentos que te podría contar aquí hasta, vamos, o sea, no había un taller que nos hiciera todo el vestuario en poco tiempo y que se entrara dentro del presupuesto. Y entonces Julio Cornejo se ofreció a hacerlo él. Lo que pasa que él lo hacía, en aquel momento lo hacía en China. Y tuvimos que coger un avión, mi ayudante Mónica García Lancha y yo, y nos tuvimos que ir a China a recopilar telas y a montar un poco lo que era una sastrería en China. Pero todo ese periplo y el hecho de no encontrar suficientes telas en China nos dio una idea un día de desesperación y de necesidad de teñir todas las telas, ¿no? Y sacar el colorido que nosotras que pensábamos que era el correcto. Y de la necesidad hicimos virtud. Era un colorido que nosotras habíamos elegido y que empataba muy bien como paleta de color. Podíamos hacer lo que realmente nosotras quisiéramos, pero es que encima le daba como era un teñido un poco a mano, le dio esa irregularidad que para nosotras daba más
verosimilitud y veracidad a ese vestuario. Y para mí, por ejemplo, fue un súper acierto que intento repetir cada vez que me encuentro. Lope es un trabajo espléndido, Lope es un trabajo clásico, muy bien cuidado, una gama cromática, antes hablamos de que el vestuario tiene mucha importancia, la gama cromática, una gama cromática maravillosa, o sea, Lope me parece que es un trabajazo y ahí Tatiana consiguió un Goya muy merecido y yo creo que la película, merece la pena verla solo por ver las calidades y lo que consiguió Tatiana, que está a la altura de grandes producciones sin tanto presupuesto. Pues mira, llegó con el nacimiento, no sé si fueron 1 o 2 meses antes de mi segunda hija, y fue un súper regalo para mí de subir a ese escenario después de todo el trabajo y poder agradecérselo a todo ese equipo. Es como un tópico que se repite, pero es que realmente es un trabajo en equipo. Si empiezo con Daniel Sánchez Arévalo, bueno, con Dani he trabajado mucho. Coincidir con él siempre es como no solo una buena noticia, sino que para mí también es como uno de mis amigos, ¿no? En el caso de Almodóvar, pues lo importante es que te sobrepongas a su figura, ¿no? Y que aprendas tú a ponerte un poco a su nivel si eres capaz. Él sabe muchísimo no solo de cine y de todo, sino que específicamente sabe mucho de moda. Y bueno, y muchas veces te lleva mucha ventaja que tienes que hacer mucho y muy bien los deberes para estar a su nivel, porque es un genio. Entonces, pues la exigencia que te marca es brutal. En una película, el vestuario lo que tiene que contar tiene que aportar al personaje y tiene que ayudar a definir ese personaje y tiene que dar diferentes caras y ayudar a pintar ese carácter que estamos formando. Y al mismo tiempo tiene que ser una herramienta que ayude a los actores a contar la historia de ese personaje. Pues mi paso por la Junta, por la vocalía de vestuario, me llegó un poco de improviso, porque yo creo que yo no sabía ni de la existencia de la Junta, o que yo podía acceder de alguna manera a formar parte de la Junta, ¿no? Y la verdad es que fue una sorpresa. Yo al principio me asusté, porque era un poco como, ¿qué hago yo en una junta? La Junta de Dirección de la Academia no solo es democrática, sino que favorece mucho a las minorías. La misma representatividad tienen 1000 actores que 50 de vestuario. O sea, que quiere decir que las minorías están muy favorecidas. Y todas las acciones de la Academia son colegiadas por la Junta. El presidente o la presidenta tiene una función representativa muy importante, pero en realidad todas las decisiones se toman colegiadamente por la Junta. Uno de los objetivos que tienen es conseguir que hagamos los rodajes más sostenibles, que los rodajes sean sostenibles, que no sean tan perjudiciales, y que no tener el mérito, el poco honroso mérito de que el audiovisual sea la novena industria en contaminación. O sea, a mí realmente lo que me ha enseñado es que ya no solo, o sea, muchas veces en los rodajes pues siempre hacemos lecturas de guión y estamos todos
compañeros hablando, ¿no? Con respecto a un guión en concreto. Esto es hablar un poco de la profesión y a mí me ha dado la posibilidad de entender un poco mejor qué significa esto, ¿no? de hacer cine y de lo que aportamos cada uno dentro de cada una de nuestras vocalías, pero también un poco de para qué se hace todo esto, ¿no? Y el hecho de coincidir con Yvonne Blake en la presidencia, pues ha sido como un doble regalo, porque primero, porque Yvonne es o ha sido la figurinista con mayúsculas en España durante muchos años y luego por la cantidad de ideas que aportó a la Academia mientras estuvo en la presidencia. Pues en el pasado Festival de Málaga, que ha sido un reencuentro con la profesión, el premio otorgado en sí mismo ya es como... mira, es que se me pone una sonrisa porque es como el galardón que nosotros los que somos artístico-técnicos, vamos a decir, pues es uno de los pocos galardones que podemos obtener, ¿no? Me siento un poco abrumada porque es un premio a mi trayectoria cuando yo pienso que todavía me queda tantísimo por hacer y que bueno, que es verdad que uno mira hacia atrás y se da cuenta de cuántas cosas y cuántos proyectos ha colaborado y sí, es verdad que he hecho mucho, pero no sé, siento que todavía me queda muchísimo por hacer. La verdad es que Berlín es una ciudad maravillosa. Tiene muchísimo atractivo porque es una ciudad en la que siempre vas descubriendo sitios que atraen mucho, ya sea un edificio así muy pintoresco o ya sea parques muy agradables. Bueno, es verdad que yo llego tarde al baloncesto para jugar, porque empiezo con 16, intento entrar en el equipo de allí de mi pueblo, en Santa Brígida, pero no me cogen. Entonces me paso todo el año pues entrenando allí con el equipo, pero sin poder jugar, y al año siguiente eso es con 16, con 17 ya es cuando puedo jugar, y ahí es bastante tarde, digamos, para el deporte. Y poco tiempo después sí que empiezo como entrenador. Y empiezo como entrenador porque Raúl Rodríguez, que es amigo mío y que es el jefe de cantera actual de Alba Berlín, he trabajado mucho con él, pues entrenaba a un equipo femenino allí en Santa Brígida. Y a mí me gustaba una de las niñas que estaban en el equipo, y entonces yo lo que le pido es que si me puedo poner de ayudante con él, ¿no? Y bueno, pues la chica es mi mujer, así que digamos un poco es la manera en la que empecé a entrenar, ¿no? Luego resulta que se me fue dando más o menos bien y ya perseveré por ahí, pero es verdad que la primera motivación fue conocerla, ¿no? Él ha hecho una carrera muy buena encontrando jugadores que saben jugar
que no son muy reconocidos por el mundo. Yo creo que es un gran organizador de equipo y sabe lo que quiere para el equipo y sabe qué va a funcionar y sabe qué no va a funcionar, y eso lo está demostrando en Gran Canaria y en Berlín también, y así sigue, que con el amor que tiene del trabajo que hace, creo que eso es lo más importante. Llegamos a la disciplina del Granca, nos incorporamos en el Gran Canaria, desde la fusión que se produce con el Salesianos, que era el club donde nosotros estábamos entrenando en aquella época, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a crecer en el club, pues haciendo lo que hacíamos hasta aquella época, que era entrenar a equipos de categorías inferiores como hobby, ¿no? Pero a la misma vez, pues esa es una época en la que estás estudiando, estás buscándote la vida con determinados trabajillos para poder mantener, digamos, tus aficiones, y lo que hice fue intentar enfocar la situación hacia el club, ¿no? Si se abría alguna posibilidad dentro del club, porque como dije antes, pues lo vive de una manera diferente, ¿no? Y entonces la primera posibilidad que se abrió era que hiciésemos de acomodadores en el centro insular, entonces para los partidos del primer equipo. Entonces pues ese fue, digamos, el primer trabajillo, y ahí nos ganábamos un dinerillo extra, ¿no? Bueno, pues fui haciendo diferentes cosas en el club hasta que en el año 99 pues ya me ofrecen pues ser entrenador ayudante, y entonces eso ya se convierte en un trabajo, ¿no? A tiempo completo, ¿no? Entonces, bueno, seguía en la facultad, pero a la misma vez pues ya trabajaba, con lo cual ya no tenía que hacer todas estas pequeñas cosillas para ir saliendo de adelante, ¿no? Mi primer año en el club como ayudante también pues fui muy afortunado, porque es el primer año en el que se juegan playoffs y Copa del Rey. Recuerdo a Juanjo Falcón, el preparador físico, que sigue siendo el preparador físico del club. Compartíamos habitación en aquella época, y la noche que pasamos antes o sea, cuando nos clasificamos para la Copa del Rey en Málaga, claro, no dormimos de la emoción que teníamos, y él todo el rato repetía: ¿tú te crees que esto es así? Pero esto no es así, esto es sufrir y derrotas y para salvarse. Entonces aquel verano yo hablo con el director deportivo en aquella época, y entonces le pregunto que cómo me ve como entrenador, porque para ver si él cree que tengo posibilidades, porque ya ese verano sí que había habido algún contacto con algún club para plantearme la posibilidad de igual poder ir a entrenar como primer entrenador a otro equipo. Y él me dice que él me ve como el siguiente entrenador del club, y entonces viene el presidente a proponerme ser el director deportivo. Entonces yo le digo que no, que gracias, pero que tengo mi faceta de entrenador pues clara, y mi vida un poco encaminada hacia ese lado. Pero insiste era Lisandro Hernández con la directiva, con Juan Carlos y bueno, Enrique Moreno, que es ahora el actual presidente, y vienen y me insisten y me dicen que no, que quieren que la filosofía del club se mantengan, que si yo hubiese estado en cualquier otro club hubiese dicho que no, y ahí hubiese quedado las cosas, ¿no? Pero aquí sentí la responsabilidad de no poder decir que no, ¿no? Pero no me arrepiento en absoluto, porque eso me abrió el camino como director deportivo, y es en el que me he quedado, y además el que creo que me ha llenado más, o que me llena más incluso que la carrera de entrenador, ¿no? Madrid también es una ciudad maravillosa y una de mis favoritas, y nos hizo mucha ilusión también como familia irnos a Madrid. Y bueno, la verdad es que la situación en Estudiantes había salido muy bien deportivamente. Yo estaba muy contento porque es un club muy especial, y yo creo que me sentí muy querido, muy respetado, y realmente me hubiese gustado seguir, pero bueno, las circunstancias que se daban económicas hacían imposible que pudiera seguir, porque estaban en una situación en la que no podían pagarnos,
Y bueno, la agencia pues insistió mucho en incorporarme y esa faceta de abrir delegaciones y de montar equipos, que siempre es un poco la que más me ha atraído, ¿no? de toda la parte, pues fue una experiencia muy buena también, tener la visión de scout, tener la visión de la agencia de representación y del club, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba encargado de abrir delegación en Alemania y en Turquía, con lo cual pues también pasé el año básicamente viajando a esos dos países hasta que conseguí reclutar a las personas adecuadas para abrir y luego a partir de ahí intentar formarlas. Pero estuvo bien porque pudimos mantener, la familia se mantuvo bien en Madrid, los niños mantuvieron en el mismo colegio y estuvimos bastante bien. Y después de 3 años en Madrid, pues con los Hawks había tenido la posibilidad de reinstalarnos en Gran Canaria, y la vida, como todos sabemos, en Gran Canaria, en Canarias en general, es muy agradable, es muy fácil. Y entonces a los 6 meses o una cosa así, o menos, 4 o 5 meses, plantear la idea de cambiar todo eso para irnos a un sitio en el que no conocemos a nadie, en el que hay que empezar de cero, pues fue una cosa dura, ¿no? Entonces yo, esas de las cosas que más valoro, principalmente a mi mujer, que es la que hace el mayor sacrificio, y ya digo, solo tiene sentido porque ella, digamos, me apoya y comparte y construimos juntos, ¿no? Cuando Marco Baldi se reúne conmigo las primeras veces y digamos un poco la reunión final, yo lo que le planteo a Marco, de hecho pensaba que no iba a salir para adelante la operación, porque yo se lo puse un poco difícil en el sentido de decirle, no me interesa simplemente venir a ser director deportivo del equipo profesional e intentar componer una plantilla para ser competitivo, sino que me interesa un proyecto global. Y mis proyectos están basados en una unión entre las categorías inferiores, la cantera y el primer equipo, y a mí lo que me interesa es que eso sea, digamos, esté claro y se pueda trabajar en ese concepto, ¿no? Y Marco Baldi lo que me dijo es que precisamente eso era lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, a mí, bueno, pues sí, me enorgullece mucho más pues que hayamos conseguido este éxito en el 2020 de ganar Liga y Copa, con jugadores formados en la cantera, con uno de los ayudantes pues siendo también formado en la cantera. Our former sports director told me that he's working, collaborating very well with Imar, but my first impression when we met was very, very positive personally, because I saw that he's not trying to do a quick thing and to, let's say that he has more vision and a certain approach to basketball, which I liked and which I thought, or I think still, that it's similar to ours and to mine. So this was the start of the process when we decided to work together and to collaborate. It was more kind of a personal impression than that I could judge his, let's say, professional vita at that time. Yeah, maybe it sounds a little bit weird, but the way we play makes me just happy. I'm a big lover of the beauty of basketball. It's not only that I think everything's about winning. Yes, we want to win. We want to win each game. We want to win titles, cups, trophies, whatever. But it's also about the beauty of the game. And I must say that the last 3-4 years, we almost made it to all the finals of the competitions we participated. And we never could make it to win a title. But still we played until the end, and I must say that still it was fulfilling because we were successful in a certain way and we played very good basketball. And then of course this year when everything came together and we won everything, it was not only about playing, let's say, good basketball and bringing enthusiasm to the people and having a group that really clicked together and they worked together very, very well.
but then winning everything emotionally means a lot. Yo llegué aquí a mitad de temporada, en febrero, y fui a la fase final de edad cadete y junior, que aquí es JBBL y NBBL, que se jugó en Ulm. Y hubo gente que luego me ha dicho ahora, años después, que quedaron muy sorprendidos porque era el único director deportivo de equipo profesional de la BBL que iba allí, no fue ninguno más, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía una cosa natural porque bueno, era un evento fantástico donde poder empezar a ver a los jugadores buenos, ¿no? Así que bueno, es parte del trabajo. Para la ciudad ha sido, yo creo que una alegría, un éxito, digamos, notable, porque Alba Berlín es un equipo que históricamente había sido campeón, hacía muchos años. Es verdad que ahora pues habían subido otros clubes tremendamente el potencial, y entonces se había quedado era todo un poco más difícil, y hacía años que no se conseguía ganar, y como suele pasar siempre en las aficiones de los clubes que han ganado siempre, bueno, pues echan eso de menos, ¿no? Entonces, bueno, para nuestra afición y para la ciudad, pues fue una alegría inmensa, y eso se ha transmitido. Para mí personalmente, pues también fue un subidón. Yo en el 2020 pues cumplía precisamente 20 años de carrera profesional, y bueno, son los primeros títulos que gano, ¿no? Así que ha sido una alegría inmensa, a pesar de que los años anteriores habían sido muy satisfactorios por todo cómo se había desarrollado el proyecto, y porque ganar es muy difícil y gana solo uno y no se puede hacer siempre. Es verdad que la sensación de ganar títulos, pues por lo menos alguna vez en la carrera, pues siempre se agradece, y bueno, muy orgulloso, ¿no? Sí, los veranos son la parte más ocupada del director deportivo, porque es el momento la más estresante además, porque es el momento en el que hay que concretar todos los fichajes y hay que construir de nuevo el equipo, ¿no? Muchas veces. El año pasado yo siempre he tratado, cuando llegué aquí y en mis equipos, mis trabajos anteriores, he tratado de mantener una continuidad en el grupo de jugadores para poder construir solo añadiendo piezas, y el año pasado fue un año muy bueno. La temporada anterior fue un año muy bueno porque se mantuvo la mayoría del bloque. Sin embargo, el verano pasado pues fue todo lo contrario. O sea, habíamos debutado en la Euroliga, y eso puso digamos, a los jugadores en un nivel en el que el resto de equipos europeos pues los veía jugar bien al máximo nivel, y entonces se decidían a ir a por ellos, ¿no? Perdimos 6 jugadores y hemos tenido que reestructurar. Me siento mucho más cómodo firmando jugadores o reclutando jugadores que conozco y que he seguido durante un tiempo. Entonces es lo que hago, ¿no? Ha habido una serie de jugadores de los que perdimos que yo ya anticipaba que podían salir, y ahí estaba un poco más preparado, y había otros que no esperaba que saliesen y que sin embargo salieron, y entonces lo que hago es intentar buscar perfiles que tengo ya más o menos conocidos. No siempre lo consigo, pero en este caso sí ha sido así. No había trabajado nunca con Aito, pero obviamente pues sí que seguía a Aito su carrera y sentía mucha admiración por lo que hacía. Así que sí que tuve claro
que era una pieza idónea para este proyecto de cantera, de intentar ser competitivos y de, además desarrollar jugadores. No sabía que iba a ser tan buena al principio, pero sí que pensaba que era la adecuada, ¿no? El primer año de proyecto no lo pude conseguir, así que decidí ir a otra alternativa, que era un entrenador joven turco que también creía que tenía mucho potencial y que nos iba a ayudar, pero afortunadamente en el segundo año pues Aito ya se decidió y entonces tuvimos la posibilidad de traerlo y bueno, estoy impactado con la combinación porque es perfecta, ¿no? Obviamente Luke es alguien muy especial, digamos, para mí profesionalmente y personalmente, porque llevamos años trabajando juntos, nos hemos reencontrado ahora, pero sí, porque era un rookie que salía de universidad, en el que, bueno, pues yo intento adivinar o presuponer que es un jugador que tiene recorrido, al final ha sido así, y entonces al nivel que estábamos aquel año en Gran Canaria, él no está todavía para ese nivel, pero sí que lo ficho para que pase un primer año en La Palma y ver si luego se puede incorporar al primer equipo, ¿no? Luego nuestras vidas se separan por las circunstancias y él sigue la evolución natural que yo había podido prever y llega, bueno, al máximo nivel, acabando ganando la Liga en Valencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se plantea la posibilidad, no muy real, o yo intento plantear la posibilidad de recuperarlo para venir con nosotros. Bueno, es un crack en muchas cosas. Sobre todo tiene mucha experiencia en formar equipos. Cuando he visto que ha firmado aquí en Berlín, siempre lo tenía ahí en mi mente, porque Berlín como ciudad es una ciudad preciosa y luego si hay alguien de director deportivo aquí como Imar, lo pone como un lugar que muy deseado. Entonces cuando he tenido la oportunidad de venir aquí y Valencia no iba a renovarme, era una decisión fácil. Raúl pues es amigo personal de toda la vida, de allí del pueblo de Santa Brígida. Y bueno, pues yo empecé un poco en el baloncesto por él y luego llegamos juntos a Gran Canaria y él llegó, digamos, cuando yo asumí la dirección deportiva, él asumió la dirección de cantera. Antes había estado entrenando a los equipos importantes como entrenador, como el EVA, y cuando yo llego aquí, lo primero que planteo es que yo necesito un director de cantera, que quién era el director de cantera. Entonces, en aquella época, ese trabajo lo hacía el entrenador del junior. Yo digo que es incompatible que haga las dos funciones porque requiere una dedicación exclusiva, ir a ver a todos los entrenamientos, ir a ver los partidos, pasar tiempo con los entrenadores, enseñándoles. Entonces el entrenador, el que lo hacía, le pregunté si él quería hacerlo, él me dijo que no, que él prefería seguir como entrenador, así que él siguió siendo entrenador, se abrió ese hueco y obviamente yo propuse a Raúl porque es una persona con la que pues trabajo bien y porque además es muy bueno, yo creo que es el mejor en lo suyo. Lo primero que digo siempre es que he sido muy afortunado. He vivido unas experiencias profesionales maravillosas y obviamente pues he sacrificado muchas cosas, le he puesto mucha pasión, creo en el trabajo, creo en el esfuerzo, pero hay mucho de fortuna y mucho de situaciones que te llegan, ¿no? Entonces hay hechos concretos que creo que ayudan a que yo llegue a la NBA. Por ejemplo, uno es que en todos los viajes que yo hago cuando trabajo para el Gran Canaria, de ir a ver jugadores a Estados Unidos, pues conozco a una persona que era simplemente scout de uno de las franquicias allí en Cleveland. Él fue creciendo en la NBA hasta que se convirtió en assistant GM de Atlanta Hawks y fue el que me propone y me quiere fichar, ¿no? Entonces, pues obviamente si no hubiese hecho esos viajes, pues igual no hubiese tenido la oportunidad y acabé, digamos, pues teniendo la oportunidad de trabajar para la NBA
así como considero que los resultados de Alba Berlín, los de Gran Canaria y los de Estudiantes, pues sí que tengo mucho de culpa, parte de culpa, en el de Atlanta pues no tengo ninguna, ¿no? Y sin embargo fue el mejor año de la franquicia. Bueno, sí, efectivamente, pues ahora el corto medio plazo, pues bueno, pues lo tengo aquí, digamos, encaminado, porque el proyecto va muy bien, estamos muy contentos y las cosas están saliendo muy bien, estoy plenamente, digamos, realizado. Y de cara a futuro, pues la verdad es que no lo sé, siempre intentas plantearte un poco dónde proyectos de vida, dónde vas a acabar viviendo, o sea, si yo me planteo mucho eso respecto a la familia, ¿no? Y siempre te haces un poco una idea a poder volver a disfrutar el día a día con ellos, ¿no? Dependerá un poco de las oportunidades laborales, pero sí que me veo en una función de poder estar allí, pero poder seguir digamos, emprendiendo proyectos que tengan un poco una visión un poco más internacional, como esta, y a lo mejor enfocada un poco a la asesoría a diferentes clubs, ¿no? Es una idea que mi mujer dijo hace poco y que me resulta atractiva, ¿no? Igual ser capaz de compartir mi experiencia profesional en vez de con un solo club, pues hacerlo con varios clubs para que todos puedan a lo mejor un poco integrar esos proyectos de cantera y primer equipo y no sé, algo así.